Bendiciones, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues estamos con el capítulo 21, Razón y Percepción. Epígrafe 5, la función de la razón. Este capítulo tiene 8 epígrafes y estoy esperando a que nuestro hermano San Miguel Libre se conecte a la conexión. Podemos seguir mirando cómo se llaman los epígrafes, cómo se titulan, mientras se conecta. Capítulo 21, Razón y Percepción. Tiene una introducción, epígrafe 1, la canción olvidada, 2, somos responsables de lo que vemos, 3, fe, creencia y visión, 4, el miedo a mirar adentro, 5, la función de la razón, 6, la razón en contraposición a la locura, 7, la última pregunta que queda por contestar y 8, el cambio interno. Pues si os parece, podemos hacer una invocación que aparece en la página 425 de la primera edición, 433 de la segunda, que dice así: yo que soy anfitrión de Dios, soy digna de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para restaurar en mí la conciencia de que estoy lista. Estado este que es eterno. No tengo que interferir en su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesta a no sustituirlo por el mío. Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Vamos a añadir a San Miguel Libre. Añadir. Hola. Buenas tardes, hola. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Esta mañana hemos estado, Gilda y yo, compartiendo el libro este del cristianismo, un diálogo sobre el cristianismo con Kenneth Warney. Qué casualidad, porque entre las amigas que me he hecho del trabajo, hay una de ellas que es católica practicante, o sea, está muy metida en el cristianismo y yo creo que me va a venir bien ver los audios que hagáis para poder ver las diferencias o en cómo los puntos de encuentro y eso. Vamos a estar los martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Después Yo lo, lo, después lo, lo subiremos a YouTube. yo lo veré en diferido, Sí, porque claro que sí, como por el estoy horario. trabajando, claro. Claro, me imagino. Bueno, pues vamos a terminar este capítulo, ¿no? Capítulo 21. Ya nos queda poquito. ¿Hacemos la invocación? Perfecto. Venga. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Amén. Damos gracias al Maestro de Maestros Jesús por acompañarnos y por su guía. Damos gracias a Dios, el Padre, damos gracias al Espíritu Santo y a todos los hermanos que nos siguen con este reto de lectura que hemos emprendido el mes de mayo.
y que muy seguramente terminará a primeros de julio, en la primera quincena, ¿no, María? De julio, terminará. Creo, sí, pareciera que si vamos bien, nos quedan 9, no, nos 10. quedan 10, nos quedan 10. 10 Sí, capítulos. Yo creo que como lo hacemos en 20 días quitando 20 días, 5, 10, 15, 20, otro mes más, ¿no? algo menos diría yo, ¿eh? Algo Mm, menos, porque hacemos un capítulo cada 2 días, de lunes a viernes, hacemos 2 capítulos y medio por semana. Sí, si te pones a pensar, sería un mes. mes. Claro, claro que sí. Bueno, pues Mm. empiezas tú. Vale. Capítulo 21, razón y percepción. Epígrafe 5, la función de la razón. 1. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizá si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son, pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. Lo apacible, la apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho, pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. Amén. Amén, María, gracias. 2. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú, y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creas que porque tengas fe en eso, ello puede hacer que sea real. Amén. Amén. Gracias. 3. Hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad que tan solo están aguardando tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuviesen separadas, ciertamente no podrían hacerlo, pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. Amén. Quisiera hablar de esto mismo, de las mentes no están separadas por una... Bueno, me han pasado muchas situaciones en las que se ha podido constatar que las mentes están unidas. Por ejemplo, antes de ir al pueblo de mi chico, pues pensé, digo, jo, el grifo lo tengo, no me gusta como está un poco feo, se le ha quitado todo lo que es el color, ya no tiene brillo. Y digo, en las juntas de las baldosas del servicio del plato de ducha, necesitan que se les selle bien para que no salga el agua por ahí. Y cuando llego allí, y no se lo conté a nadie, solamente lo pensé, cuando llego allí a San Lucas la Mayor, el pueblo de Pedro,
Pues resulta que la madre me tenía preparado un grifo y un sellador de juntas. Anda, Así que las mentes están unidas. Es imposible. ¿Cómo va a ser posible que ella supiera todo eso? totalmente. Gracias, María, por compartirlo. Nada. 4. ¿No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón? La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia, y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que produce, al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado, mas no creas que la razón no la podría contestar, mas no creas que la razón no la podría contestar. Amén. Amén. Gracias. 5. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él no puede sin aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ella se encuentra. Él tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir, y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. Amén. Amén, gracias. 6. El plan de Dios es muy simple. Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extiende, los que es- Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extienden su ser, y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es, pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es, pues debe haber una respuesta para ello si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada, y no puede salvar y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incomprensión. Amén. Amén, gracias. 7. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto, y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí, y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos, y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. Amén. Amén. 8. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura,
ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la muerte ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella, y sólo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón, y la locura la mantiene afuera. Amén. Amén, gracias. 9. La parte de la mente donde reside la razón se consagró, de acuerdo con tu voluntad, en unión con la de tu Padre, al deshacimiento de la demencia. Ahí, el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia, y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Amén. Gracias. 10. Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción, y con este cambio se les hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Amén. Amén, gracias. Epígrafe 6. La razón en contraposición a la locura. Del capítulo 21, razón y percepción. 1. La razón no puede ver pecados, pero sí puede ver errores y propicia su corrección. No les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla. De modo que no la darás, y así no renunciarás a esa creencia, pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Si dicho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. Amén. Amén. 2. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti mismo como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo ajeno a ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados, pero la razón te dice que esto tiene que ser un error, pues si estáis unidos, ¿cómo ibais a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuviesen ningún efecto en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, eso es imposible. Amén. Amén. Gracias. 3. Nadie puede pensar por separado, tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si los dos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente pensar por separado a menos que el cuerpo fuese la mente, pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón, pero es fácil abandonar dicha morada si ves la razón. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar.
la abandona simplemente aceptando la razón en el lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplan de modo diferente. Amén. Amén, gracias María. 4. La locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que, calladamente, ocupa el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el cuerpo y permiten que su propia locura les diga que éste es real. La razón sería incapaz de eso, y si tú defiendes el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es lo que es cuerpo ni lo que eres tú. Amén. Amén. Gracias. 5. El cuerpo no te separa de tu hermano, y si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito, y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura. Y no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo? Y si nada se interpone, ¿cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Esto es lo que la razón te diría, mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. Amén. Amén. 6. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios a aquello que jamás puede ser corregido. Le dices con tu elección que está condenado, separado de ti y de su Padre, para siempre, y sin esperanza de jamás poder retornar a salvo. Eso es lo que le enseñas, y aprenderás de él exactamente lo que le enseñes, pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que él sea, y lo que eliges que él sea es lo que eliges para ti, mas no pienses que esto es temible, que estás unido a él es un hecho, no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima que la verdad? La razón te diría que este hecho es tu liberación. Gracias. Gracias. 7. Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado, ni tampoco puede ninguno de vosotros aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte y no es su intención infundirte temor. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede a ti porque Él no puede sino ser uno contigo. Tú eres responsable de cómo Él se ve a sí mismo. La razón te dice que se te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual es una contigo en solo un instante. Y cualquier instante sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos tus errores y restituirle su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se verá que se ha salvado completamente junto contigo. Se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así, pues la razón, que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Y ahí te desharás de la carga que supone negar la verdad. Y esa es la carga que es terrible, no la verdad. Amén. Amén. 8. En el hecho de que tú y tu hermano estéis unidos reside vuestra salvación, el regalo del cielo, no el del miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que la locura encubriría, el Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. Amén. Amén. Gracias. 9.
Tú eres el salvador de tu hermano, él es el tuyo. A la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benevolente, y lo que el amor planea es semejante a sí mismo honesto. Al estar unido a ti, él desea que aprendas lo que debes ser. Y dado que tú eres uno con él, se te tiene que haber encomendado que des lo que él ha dado y todavía sigue dando. Dedica, aunque solo sea un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano y reconoce con él lo que se os ha dado a ambos. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Amén. Amén. 10. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo, y a medida que su gratitud llega hasta ti, que le bendijiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. La gratitud que Él te ofrece te recuerda las gracias que tu Padre te da por haberlo completado a Él, y la razón te dice que sólo así puedes entender lo que tú debes ser. Tu Padre está tan cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser? Amén. Amén. Gracias. 11. El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. Y si Él ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en Él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino Él a sí mismo cuando se niega a la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su Hijo ser aprisionado, salvo por su propio deseo. Y por su propio deseo es también como se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo, y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que encadenado espera su propio perdón para poderse liberar. Amén. ¿En cuál estoy yo? ¿En cuál estoy? Me he perdido. ¿Cuál has leído? Estás ya en el epígrafe 7, en el epígrafe 7. Ah, el epígrafe 7 ya, vale, que me he perdido. Capítulo 21, Razón y Percepción, epígrafe 7, la última pregunta que queda por contestar. Párrafo 1. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo, excepto para los insignificantes, y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identificarán, de los que no. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Y tú, o estás de su parte o contra Él, o lo amas o lo atacas, o proteges su unidad, o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Amén. Amén. Gracias. 2. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente, y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podría ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de dicho poder? Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que él se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército lamentable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Amén. Amén. Tercero, los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí.
pues si lo hubieran hecho no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón puede rugir como un león. Y con la misma facilidad el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. ¿Qué será un pandemonium? Lugar en que hay gran confusión, ruido y griterío. Vale, pues gracias. Qué bueno, lo tienes apuntado, ¿no? Lo tengo apuntado. Es que tampoco sabía lo que era un pandemonio. Un pandemonio, yo la primera vez que lo escucho. Y mira que le digo que está puesto, ¿eh? No veas. Es la primera vez que lo escucho. Bueno. Párrafo 4. El ejército de los impotentes es en verdad débil, no tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero éste cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscarse otro y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre, se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. Amén. Pues sí que cambia, ¿eh? Sí que cambia ese enemigo, ¿eh? No veas. 5. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entiendas cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo, pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser el mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas, con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Amén. Amén. Gracias. 6. Tal vez hayas contestado las 3 primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta de las demás, mas la razón te aseguraría que todas ellas son la misma. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última, acerca de la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes encontrar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. Amén. Amén. 7. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas, y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión, sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión?
La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Amén. Amén. Gracias. 8. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que su contestación reside en las otras tres. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Amén. Amén. 9. Esta es la única decisión, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no, no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que los veas. Gracias. Amén. Amén. Gracias. 10. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te diría por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti, y luego cambiar de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. Amén. Amén. 11. El contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver un mundo real el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás, pues sólo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedarán perfectamente contestadas. Amén. Amén. Gracias. 12. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no. Pues has contestado sí sin darte cuenta de que sí tiene que significar que has dicho no. Que no has dicho no. No, lo que pasa es que yo lo tengo tachado. Lo tengo tachado y bueno, lo voy a mirar un momento, si no te importa. Sí, sí, míralo. 21. Porque no sé si lo hice cuando la pandemia, que estábamos leyendo yo el antiguo y gente estaba leyendo el nuevo y gracias a eso pude tacharlo, ¿no? O fue cosa mía. Entonces vamos en la frase número 4 del 12. 12, 4. Dice, pues has contestado sin darte cuenta de que sí quiere decir que has dicho no a no. Ah, está distinto. Sí, pues has contestado sin darte cuenta de que sí tiene que significar que has dicho no a no. Qué lío. En la primera edición parece que está mal puesto. Sí, tiene que significar, sin darte cuenta de que sí tiene que significar que has dicho no al no. Nadie decide, sigue leyendo, ¿no? Estabas leyendo tú, Sí, sí. sí.
Nadie decide. Sigue, sigue. Sí, sí, ya lo hemos leído. Si no, sigue en la frase 6. O la 5, la 5. Sí, pero lo has leído tú, cariño. Estabas tú leyéndolo. Ah, lo estaba leyendo. Sí, eras tú la que leías. Vale, no me he dado cuenta, se me ha ido de la mente. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. Amén. Elusiva, yo tengo apuntado aquí que es que elude, que evita. Sí, Evita, elusiva. Vale, gracias. 13. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante, y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que quieres y eso hará y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto de poder de liberar o de matar, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos sobre él. Amén. amén, gracias. Estamos en el capítulo 21, razón y percepción, epígrafe 8, el cambio interno. 1. ¿Son entonces peligrosos los pensamientos? Para los cuerpos sí. Los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido, y así muere por razón de lo que aprendió. Pasa de la vida a la muerte, la prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Seguramente creyó que quería la felicidad, mas no la deseó porque la felicidad es la verdad y por lo tanto tiene que ser constante. La felicidad es la verdad y por lo tanto tiene que ser constante. Pues sí. Amén. Gracias, María. 2. Una dicha constante es una condición completamente ajena a tu entendimiento. No obstante, si pudieses imaginarte cómo sería eso, lo desearías aunque no lo entendieses. En esa condición de constante dicha no hay excepciones ni cambios de ninguna clase. Es tan inquebrantable como lo es el amor de Dios por su creación, al estar tan segura de su visión como su creador lo está de lo que él sabe. La felicidad contempla todo y ve que todo es uno. No ve lo efímero, pues desea que todo sea como ella misma, y así lo ve. Nadie tiene el poder de alterar su constancia porque su propio deseo no puede ser conmovido. Les llega a aquellos que comprenden que la última pregunta es necesaria para que las demás queden contestadas. Del mismo modo en que la paz tiene que llegarles a quienes eligen curar y no juzgar. Amén. Amén. Gracias. 3. La razón te dirá que no puedes pedir felicidad de una manera inconsistente, pues si lo que deseas se te concede y la felicidad es constante, entonces no necesitas pedirla más que una sola vez para gozar de ella eternamente. Y si siendo lo que es no gozas de ella siempre, es que no la pediste. Pues nadie deja de pedir lo que desea, lo que cree que tiene la capacidad de concedérselo. Tal vez esté equivocado con respecto a lo que pide, dónde lo pide y a qué se lo pide. No obstante, pedirá, porque desear algo es una solicitud, una petición, hecha por alguien a quien Dios mismo nunca dejaría de responder. Dios ya le ha dado todo lo que él realmente quiere, mas aquello de lo que no está seguro, Dios no se lo puede dar, pues mientras siga estando inseguro, es que no lo desea realmente, y la dación de Dios no podría ser completa a menos que se reciba. Amén. Amén, gracias. 4. Tú que completas la voluntad de Dios y que eres su felicidad, tú cuya voluntad es tan poderosa como la suya, la cual es un poder que no puedes perder ni en tus ilusiones, piensa detenidamente por qué razón no has decidido todavía cómo vas a contestar la última pregunta,
Tu respuesta a las otras te han ayudado a estar parcialmente cuerdo. Es la última, no obstante, la que realmente pregunta si estás dispuesto a estar completamente cuerdo. Amén. Amén. Gracias. 5. ¿Qué es el instante santo sino el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que Él te ha dado? He aquí el gran llamamiento a la razón, a la conciencia de lo que siempre está ahí a la vista, a la felicidad que podría ser siempre tuya. He aquí la paz constante que podrías experimentar siempre. He aquí revelado ante ti lo que la negación ha negado. Pues aquí la última pregunta ya está contestada y lo que pides, concedido. Aquí el futuro es ahora, pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar. Pues has pedido que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad. Amén. Amén. Qué bueno que este último párrafo explica lo que es el instante santo, el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que Él te ha dado. He aquí el gran llamamiento a la razón, a la conciencia de lo que siempre está ahí a la vista, a la felicidad que podría ser siempre tuya. He aquí la paz constante que podrías experimentar siempre. He aquí revelado ante ti lo que la negación ha negado. Qué bueno. Lo he subrayado. Significado del instante santo. ¿Podía leer los epígrafes, María? Sí, claro. 21. Vamos a ver. Capítulo 21, razón y percepción. Tiene una introducción. Epígrafe 1, la canción olvidada. 2, somos responsables de lo que vemos. 3, fe, creencia y visión. 4, el miedo a mirar adentro. 5, la función de la razón. 6, la razón en contraposición a la locura. 7, la última pregunta que queda por contestar. Y 8, el cambio interno. Bueno, fantástico. Pues ya hemos terminado el capítulo 21. El lunes estaremos en el capítulo 22 ya. Vale. ¿Alguna cosilla que quieras agregar? No, no, ¿y Todo tú? bien, ¿no? Bueno, pues feliz fin de semana. Los bichos bien, ¿no? Los Sí, perrillos bien. están durmiendo. Están todos durmiendo. ¿Qué tal la temperatura por Madrid? Pues la verdad que primaveral, no está haciendo mucho calor, está muy bien. ¿Ah, no? Qué bueno, No, mejor. Aquí tampoco. tampoco, bueno, hace calor, pero tampoco es un calor que insoportable. Aunque ya No. mismo en Madrid no se podrá estar del calor. ¿Cuándo? Ahí- este verano en Madrid, Ah, que este cuando verano. hace calor en Madrid. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, chicas, nos vemos el lunes. Venga, vale. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.